Hola, cordial saludo. El día de hoy les voy a hablar sobre el café y su impacto en la economía santandereana. Este es un trabajo realizado por 3 personas. Quien les habla, Liseta Yana Benavides Edial. Comencemos. Vamos a hablar sobre la evolución de los empleos generados por el café en Santander, la evolución de los ingresos generados por el café en Santander, qué parte de la producción de café se exporta en Santander, evolución del precio nacional e internacional del café, la afectación de los cambios en el precio nacional e internacional del café a los productores de Santander y épocas de crisis para los productores de café en Santander y sus causas. También les vamos a hablar sobre las épocas de bonanza para los productores de café en Santander y cuáles fueron sus causas, y las lecciones aprendidas que han dejado estas crisis y bonanzas del café, unas conclusiones, la opinión y la bibliografía. Vale, evolución de los empleos generados por el café en Santander. El café ha traído mucha prosperidad a las familias santanderianas y a la economía, y asimismo ha generado empleo durante muchos años a miles de personas que han realizado esta labor. Las informaciones del censo cafetero de 1970 son insuficientes y no corresponden a la realidad actual. Por lo tanto, los cálculos de empleo que se pueden hacer por el momento son más confiables si se realizan con base en la producción anual y el número de hectáreas de cafetal estimados por los diversos servicios del gremio cafetero. De la misma manera, no hay mucha información sobre empleos generados únicamente en Santander, pero analizando los datos a nivel nacional, se puede tener una idea de los empleos generados en este departamento. Con estas bases se definieron dos alternativas. Para la primera, que sería la alternativa A, se calculó un coeficiente decreciente a través del tiempo, considerando que el proceso de renovación de los cafetales tradicionales fue paulatino. Este coeficiente constituye un promedio representativo de los diferentes rangos de intensidad en la utilización de la mano de obra. Y la segunda alternativa, nuestra alternativa B, utiliza un coeficiente constante a lo largo del periodo y refleja una intensidad media a baja en la utilización de la mano de obra. Actualmente, gracias a la producción del café, se generaron 41.000 empleos directos en Santander. Teniendo en cuenta la diapositiva anterior sobre los empleos generados en Santander, tenemos acá los empleos generados en Colombia de 1970 a 1984. Esta es nuestra alternativa A, la alternativa A que fueron de cálculos de la autora según el censo cafetero de 1980. Podemos ver cómo estos empleos fueron disminuyendo. Y tenemos los empleos generados en Colombia de 1970 a 1984 en Colombia con la alternativa B que fue mencionada en la anterior diapositiva. Vemos también cómo va disminuyendo. Vale. Ahora vamos con la evolución de los ingresos generados por el café en Santander. El peso y participación que hoy mantiene el café en Colombia es del 22% del Producto Interno Bruto Agrícola y el 12% del Producto Interno Bruto Agropecuario. Según Néstor Serrano, director ejecutivo del Comité de Cafeteros de Santander, las condiciones para hacer caficultura en el departamento han sido bastante positivas. En el año 2010 se cultivaban 44.000 hectáreas y ahora ya son aproximadamente unas 51.330, lo cual se traduce en mayores ingresos y mejor calidad de vida de los productores. No se cuenta con datos que permitan conocer los ingresos de Santander generados por el café, pero según lo que dice el doctor Serrano, con el aumento de hectáreas hubo un aumento de ingresos, los cuales pueden aumentar con factores como el modo de producir el café, las condiciones, la tecnología, entre otros. Ahora, ¿qué parte de la producción de café se exporta en Santander? En Santander, por ejemplo, este café de tipo exportación se consigue en municipios como Barichara y Curití, y la empresa espera poderlo comercializar próximamente en Bucaramanga. De la producción total, esta empresa santandereana exporta alrededor de un 40%, el resto se comercializa en el país. 40% se exporta, 60% se comercializa en el país. Un estudio de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, CCB, concluyó que la exportación de café fue del orden de los 39 millones de kilos, los cuales tuvieron un valor de 135,4 millones de dólares FOB al cierre de 2017. La participación en las exportaciones es del orden del 19,5% del total colocado en el mercado externo. Ahora vamos con la evolución del precio nacional e internacional del café. Acá podemos ver el precio internacional del café, ha subido, ha bajado. El precio real externo con los números de sacos de café, que era como se trataba anteriormente. Esto es desde el 1894 a 1997. Y acá tenemos una comparación entre los centavos de dólares de Estados Unidos por kilogramo con el año desde 1960 a 2002, con diferentes tipos de café como el compuesto, el arábica y el robusto. Acá vemos los precios nacionales, vemos cómo han ido aumentando año
tras año desde el 2000 hasta el momento. En el 2000 al 2013 hubo como una parte donde se mantuvo constante y pues siguió aumentando en el resto de año. En el 2017 comenzó a bajar hacia el 2018. Esto es de valor de la cosecha. Afectación de los cambios en el precio nacional e internacional de café a los productos de Santander. En 2013 el precio del café cayó un 30% en la bolsa de Nueva York y la carga que se vendía a 900.000 pesos pasó a costar 500.000 pesos, lo que generó un paro cafetero de 12 días, iniciando el 25 de febrero de 2013 y finalizando el 8 de marzo del mismo año. Por lo tanto, la caída en el precio internacional del café ha generado una disminución en los volúmenes de producción del grano y un deterioro en el bienestar de los pequeños productores de café en las principales áreas de producción, quienes tienden a buscar otro tipo de actividades para poder subsistir. Los pequeños cultivadores no tienen los mismos costos que los grandes productores de grano, ya que la mayoría administra sus fincas con su propia fuerza de trabajo o de forma artesanal y tiene otras fuentes de ingresos durante el año. Si el cafetero no recibe un precio justo que le permita cubrir los costos de producción y obtener una rentabilidad digna, dejará de cultivar café al no tener otra alternativa. Fue la apreciación dada por Elber Rodríguez en el artículo de opinión del periódico Vanguardia. Debido a las caídas del precio del café en Wall Street, por ende, los productores, al no recibir un precio justo para las producciones y el producto, se ven en la necesidad de cultivar otros tipos de alimentos. Caso similar que se ha venido presentando con los productores de panela, quienes se han visto en la obligación de cerrar sus trapiches y de sustituir sus cultivos por unos que les genere rentabilidad. Por eso, la Federación de Café decidió crear una línea especial de crédito para que ayude a mitigar el impacto de los bajos costos de producción. Esta línea crediticia, que estará disponible para los 33 cooperativas de cultivicultores nacionales y que fue presentada por el gobierno junto al Banco Agrario, permitirá a los productores acceder hasta 15.000 millones de pesos, unos 5 millones de dólares, en recursos de crédito. Ahora, en las épocas de crisis para los productores de café en Santander y sus causas, tenemos que del siglo XIX, a principios del siglo XX se sufrió una crisis por especulación. En 1930 hubo una caída de precios por la gran depresión que hubo, el crack del 29. En 1989 el rompimiento de negociaciones que hubo. En 2018 el costo de la producción fue menor al valor del producto. Para el siglo XIX a principios del siglo XX, el contexto: en el siglo XVI el café sufrió una crisis por la especulación en la década de 1870, que se extendió hasta finales de la época, alcanzando los inicios del siglo XX. En este tiempo, los grandes protagonistas eran Santander y Cundinamarca, en donde estaba el 80% de la producción, que dicho sea de paso, llegó a unos picos superiores a los 600.000 sacos por año. El café reemplazó la economía agraria en haciendas esclavistas. Entre las causas tenemos la caída de los precios internacionales, que afectó a la caficultura por unas cotizaciones que se desplomaron, y la Guerra de los 1000 días, que fue del 17 de octubre de 1899 al 21 de noviembre de 1902. Esto causó más de 100.000 muertes, devastación de la economía y la separación de Panamá. En 1930 las causas fueron la Gran Depresión, que llevó a una caída de los precios que afectó a los cafeteros. Esta crisis se mantuvo hasta 1939, cuando se reguló el mercado internacional del café. Aunque a comienzos de esa década Colombia controlaba el 10% de la producción exportable y el 12,4% del comercio mundial del grano. En 1989 las causas fueron que se rompieron las negociaciones entre productores y consumidores de café, por lo que el precio del grano dejó de tener la estabilidad que ofrecía el pacto y comenzó a moverse al vaivén de la oferta y la demanda. Para el 2018 los productores de café en Santander aseguraron que estaban trabajando a pérdida porque por la crisis que enfrentaban este sector, debido a que los costos de producción eran mayores al valor del producto que debían vender. El alcalde del municipio de Socorro, Alfonso Lineros, explicó que la crisis por el precio del café en este municipio había ocasionado el despido de varios caficultores que trabajaban en fincas. Esta crisis generó desempleo en varios municipios del departamento como Confines, Guapotá, Charalá y Socorro. Para las épocas de bonanza del café en Santander tenemos de 1922 a 1929, que hubo un alza de precios internacionales del café. En 1932 la explotación del café en varias zonas del país, y en 1975 Colombia suplanta a Brasil como principal exportador de café.
Para Colombia el siglo XX fue el siglo del café. El grano fue la principal fuente de ingresos por balanza comercial durante más de 60 años. De 1922 a 1929, en este periodo un conjunto de factores mejoraron la situación externa y un crecimiento rápido debido al rompimiento de la economía señorial. Aumentó el valor de las exportaciones y esta expansión se sustentó en un alza de precios internacionales del café. En 1932 empieza una explotación del café en varias zonas del país, lo que generó un asentamiento de personas que buscaban trabajo en esta zona. Colombia participaba mundialmente con un 30%. Y en 1975, debido a la helada que sufrió Brasil, se arruinó la cosecha de café de ese año pues en Brasil. Entonces Colombia ante esta crisis decidió vender sus cosechas y parte de las existencias retenidas en el mercado nacional. En este periodo se redujeron los costos de transporte, lo que facilitó la exportación del café. ¿Qué lecciones aprendidas han dejado las crisis y bonanzas del café? Cada crisis lleva a un nuevo comienzo y permite un crecimiento que mejora la prosperidad, en este caso de la producción del café y del mismo modo los caficultores. Debido a la crisis de la caficultura en Santander de los años 1800, se produjo una serie de cambios en la producción cafetera como la optimización del modelo exportador, y ese mayor auge a una caficultura de pequeños productores, fenómeno que empezó a notarse desde 1875 y que siguió con algún freno por las circunstancias sabidas, pero que con el tiempo fue afianzando una transformación productiva muy afortunada, ya que brindaba la oportunidad de hacer mucho más provechosas las tierras. Es así como cada crisis llevaba a cambios que mejoraban las técnicas de producción, la mano de obra, las máquinas. Muchas veces estas crisis son producto de guerras, conflictos que podrían ser ajenos a la producción del café, pero lo afectan. Otros de sus motivos es la cantidad de demanda y la oferta que llevan a que se presenten estas crisis o bonanzas. Las lecciones aprendidas después de cada crisis y cada bonanza son que a pesar de cada una de ellas siempre vendrán mejores cosas. Se debe enfrentar la situación y buscar salidas que permitan un avance en pro de la caficultura, de los cafeteros y su economía. Conclusión. El café es un bien que permitió un gran avance en la economía colombiana. Ha sido uno de nuestros productos de exportación más importantes. Por lo tanto, como dijo Machado, ha tenido una importancia política, social y por supuesto económica. Sin lugar a duda, fue el producto que generó cierta independencia económica para el país y el rompimiento con la economía de tipo colonial que se alcanzó a vivir en el siglo XIX. Con respecto a los empleos, se puede ver en las gráficas correspondientes que disminuyen mientras pasan los años. Esto puede suceder debido a la tecnificación en el proceso de producción del café, lo que lleva a no necesitar mano de obra para algunas de las actividades que antes realizaban los caficultores. Respecto a los precios, se puede ver cómo varían, pero al pasar los años estos tienden a aumentar, por lo tanto mejora el valor que se le da al café. Esto también puede suceder debido a la inflación. En épocas de crisis, los precios son menores al costo de producción del café, por lo que los productores o cafeteros pierden dinero, afectando así sus bolsillos. De igual manera, los ingresos en Santander han aumentado, mejorando así la prosperidad y la economía de este departamento. Estos han mejorado porque otros factores, como la cantidad de área cosechada, ha aumentado, la tecnificación, entre otros. Nuestra opinión es que el impacto económico del café al departamento de Santander ha sido muy favorable porque esta actividad ha permitido generar empleo desde el siglo XIX, con algunas crisis debido a aspectos políticos como la Guerra de los Mil Días que comenzó en Bucaramanga, las guerras mundiales, la Gran Depresión, pero han logrado superarlos y mejorando cada caída, llevando a un progreso que permite un crecimiento económico. Debido a las heladas que sufrió Brasil, Colombia decidió vender sus cosechas y con unos costos de transportes muy bajos, lo cual fue muy bueno para Colombia. Sin embargo, no todo ha sido bueno para los cultivadores de este producto, que han sufrido diferentes crisis. En el siglo XVI se presentó la primera dificultad dada por dos motivos, la caída de los precios internacionales y la Guerra de los Mil Días. Esto fue en el siglo XIX y la última que fue en el año 2018, pero gracias a estas crisis los cultivadores han podido salir adelante y muchos de ellos han tenido buenos resultados. Cano, Vallejo et al. En un artículo de la página del Banco de la República titulado El mercado mundial del café y su impacto en Colombia, aseguran que la pérdida de importancia económica de la caficultura en Colombia, tanto en el contexto nacional como en el internacional, se explica principalmente por la caída dramática de su productividad, el consiguiente empobrecimiento de los caficultores, así como por el envejecimiento de estos y de los cafetos, la lentitud de los procesos de adopción de nuevas tecnologías y variedades resistentes a las plagas, en especial la roya y la baja fertilización, entre otros factores. Asimismo, la actividad
emplea grandes porciones de la población, que permite que las grandes poblaciones rurales salgan de la pobreza. En base a este artículo se puede ver que aunque la producción del café ha mejorado, carece de apoyo para adaptarse a nuevas tecnologías y lograr alcanzar su máxima potencial. Como dice esta frase de Sócrates, el secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en la lucha contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo. Acá podemos ver la bibliografía donde sacamos toda la información que expuse en las anteriores presentaciones. En la caja de la descripción les dejaré el link para que tengan acceso a esta presentación. Muchas gracias.